Bueno, continuamos con la segunda parte de la resolución del problema. Como ustedes pueden ver acá, ya mi tabla de clientes la acabo de exportar. Hice la carga en la base de datos de SQL, que se llama parcial 2024. Y a las claves primarias, las claves foráneas, las definí acá en donde se define la parte de la estructura de SQL. Y bueno, en el mismo código nada más. Este fue el orden en la que fui creando. Primero fui creando clientes, después autores, después géneros, después libros, después pedidos, detalles y fecha. Algunas consideraciones a tener en cuenta es que tuve muchos problemas, digamos, con el dataset en general en sí. Y bueno, acá este precio me hizo renegar porque no podía hacer que quede en este formato. Tuve que trabajar con la tabla acá donde dice libros, y bueno, lo tuve que cambiar, digamos, a copiar, lo pegué en otra columna y después lo trabajé con el formato de moneda. Y recién ahí me tomó los datos bien. La verdad que tuve muchos problemas con este dataset, que me parece que es un archivo que está corrupto. Bueno, después con pedidos me quedó bien, detalles, y bueno, acá aparece un campo más fecha, que más adelante, que ya cuando veamos esto, vamos a usar la tabla fechas. Mientras tanto vamos viendo cómo quedó mi diagrama de entidad-relación. Ya quedó cargado con todas las relaciones y me quedó así, de esta forma. ¿Sí? A esta tabla se llama parcial 2024. Luego pasé a hacer la parte de los cubos. ¿Sí? Bueno, por eso pasé a responder las preguntas y aplicar las metodologías de Festo. Acá, como podemos ver en el documento, tenemos las dos preguntas que nos tocó en el parcial. En la primera nos pedía la cantidad de pedidos realizados mensualmente discriminados por el género del libro. Acá lo que tengo que encontrar es las dimensiones y las medidas. ¿Sí? En este caso me están pidiendo la cantidad de pedidos realizados mensualmente discriminados por género del libro. Acá tengo dos dimensiones, que es género, y la otra que aparece porque me dice mensualmente es tiempo. Pedidos no es una dimensión, acá está mal, es una medida, que es cantidad de pedidos realizados mensualmente. Eso yo lo voy a corregir enseguida. Pero sí género y sí tiempo, acá donde aparece tiempo. Es por eso que cuando ustedes vieron el pentajo, acá aparece mi tabla tiempo. ¿Y cómo hice para asociar, digamos, para crear esa tabla de tiempo? Bueno, fijémonos que ya el problema nos daba ya toda la fecha de todos los pedidos. Bueno, yo reutilicé, digamos, ese campo, y para eso le agregué estos campos día, mes y año. En realidad mes es lo que me va a servir después para trabajar después con el Power BI. Pero bueno, vamos viendo en el pentajo cómo creé esta tabla de fechas. Está interesante. Bueno, me basé en el mismo dataset de cada pedido, así que copié nomás esta operación y la pegué para, para correr a tiempo. Vamos viendo los resultados cuando yo voy tocando acá abajo. Ustedes vayan viendo que tengo estas tres columnas, de las cuales esta dos no la voy a usar, pero esta sí. Y esta me va a servir como mi clave primaria. Vamos a ver que con la calculadora después agregué el día, el mes y el año. ¿Sí? Vamos a ver las operaciones que utilicé para poder crear el día, el mes y el año. Tan solo utilizar estas operaciones simples de cálculo. Creé la variable día, la variable mes y la variable año. Y que le hice que aplique este cálculo a este campo, a la fecha de pedido, que ya la tenía, la reutilicé y apliqué esta operación para obtener para tener el día, y al mismo campo le apliqué esta operación para calcular el mes, y al mismo campo le apliqué esta operación para calcular el año. Estos tres datos son números enteros, así que ya me queda listo para trabajar. Bueno, como ustedes pueden ver, después pasé a seleccionar, digamos, eh, los campos de mi tabla fecha, después lo ordené por fecha, le apliqué filas únicas para que no haya repetido, registros repetidos con una fecha pedido, y por último exporté, hice la carga de todos estos datos en la base de datos de SQL Server. Bueno, entonces de esa forma
ya tengo mi tabla de medidas. Bueno, ya lo único que me quedaba hacer era crear el cubo. Acá vamos a ver cómo quedó mi cubo armado. Acá tengo que mostrarle que utilicé acá dice género y tiempo, ¿sí? O sea que utilicé para para responder la primera pregunta, utilicé género, utilicé también esta tabla, en la tabla utilicé libros, utilicé detalles, utilicé pedidos y utilicé fechas. Utilicé como tabla de hechos la tabla de detalles, ¿sí? Pero lo único la que no utilicé en la primera pregunta fue esta tabla de clientes y la tabla de autores, pero después utilicé género, libros, detalles, pedidos y fechas. Para hacer el cubo, como dije recién, utilicé la tabla fecha, la tabla pedido, la tabla de detalles, la tabla libro y la tabla género. ¿Por qué utilicé la tabla de libros? Porque si yo tan solo utilizaba la tabla de género, no me parecía, no la podía relacionar, así que sí o sí tuve que utilizar la tabla de libros. Bueno, una vez que ya tenía esto, utilicé toda esta tabla para mi vista y después seleccioné como mi tabla de hecho la tabla de detalle. Acá es que quiero mostrar cómo quedó mi esquema. El esquema para la pregunta 1 me quedó de esta forma, ¿sí? Me quedó como le dije, mi tabla libros, mi tabla género, mi tabla pedidos y mi tabla fecha. Y este fue el primer esquema como me quedó. Después, es la segunda pregunta. Vamos a analizar ahora la segunda pregunta. Acá la tengo. Me dice bueno, antes le voy a mostrar cómo lo hice en el Power BI. A la pregunta número a la pregunta número 1. Así que bueno, vamos a ver el Power BI. Cómo quedó la pregunta número 1. Que me pedían la cantidad de pedidos realizados mensualmente. Esto fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque utilicé este gráfico de columnas apiladas y en el eje X utilicé ya lo que ya tenía calculado, ¿sí? O sea, no me hizo falta hacer ninguna medida ni nada. Directamente arrastré el eje X los pedidos por mes y arrastré el eje Y eh, lo- los pedidos. Y ya de esa forma ya me dio eh, mi diagramita, mi, mi gráfico de columnas apiladas. Vamos a ver que en el eje de las de las Y tengo los números de pedidos, en el eje de las X los pedidos por mes, ¿sí? Bueno, acá fíjense que esta se corresponde con el mes 1, o sea, enero. También lo podía haber puesto en pentajo si lo ponía cambiaba, digamos, el número por una etiqueta de enero, iba a quedar mejor. Pero bueno, lo dejé así nomás, son 12 meses. Y acá podemos ver este, la cantidad de pedidos que se hicieron en el mes de enero. Por ejemplo, se hicieron 7 con respecto al género de distopía, ¿sí? Acá tengo todos estos géneros. Ficción, vamos viendo cómo esto va cambiando. Y por último tengo la parte románticos, que en total se hicieron de los románticos 1821, que es lo que más se vendía en el género romántico. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, que me dice la ganancia total de ventas por autor. Esta está interesante, porque acá utilizo solamente dos dimensiones, libros y autor. Acá, bueno, acá voy a corregir. Acá no utilicé pedido, son tan solo género y tiempo. Y acá la ganancia total de ventas por autor utilicé dos dimensiones, libro y autor. Bueno, para seleccionar libro de autor, vamos a ver cómo hicimos en mi diagrama de entidad de relación. Acá me dice libros y autor. Seleccioné libros, seleccioné autor y esta quedó como ya la mitad de la de hechos. Así que solamente utilicé estas tres tablitas para la segunda pregunta. Acá vamos a ver sí lo tengo ya, lo tengo abierto acá. Y es así como me quedó vamos a ver la tabla de vista para que ustedes puedan ver las tablas que utilicé, solamente tres. Y acá está mi cubito. Sí, este quedó bastante sencillito. Bueno, pero ahora viene la parte interesante, que es la parte del Power BI. Quiero que vean cómo lo hice.
Bueno, así ya me queda mi vista. Pero pues, a partir de esta tabla, yo tan solo importé los campos que usan, o sea, el nombre de autor, el precio y la cantidad. Después hice esta columna, ¿sí? Acá como ustedes pueden ver, esta columna, como hice el cálculo de esta columna, acá ustedes pueden ver en la parte superior, que se llama subtotal, que es la multiplicación, ¿sí? De estas dos columnas, que es el cubo, libros precio por la cantidad, el precio por la cantidad multiplicado para obtener el subtotal. Y después también me creé una medida que se llama total, y esta medida total, vamos a ver cómo la calculé. Es la suma de todos estos datos de la columna subtotal. Y ya tengo el total de libros. Así que creo que esa no la utilicé al final. El total no lo usé. Lo podría haber usado. Bueno, vamos a ver que acá utilicé un filtro y acá utilicé una tarjetita. Y la tarjetita tan solo puse la suma del subtotal. Y bueno, ya con esto me es suficiente ya para ver yo puedo seleccionar cualquier autor y vamos viendo que este autor tiene una ganancia total total de 2230, 233 mil, mil pesos. No sé en qué unidad monetaria estará el Excel, pero ya estos son datos que yo lo puse para rellenar nada más. Pero bueno, vemos que de esta forma ya se resuelve el parcial. La segunda pregunta era un poquito más complicada porque alguna acá tenemos que hacer como les dije, vamos viendo agregar una columna, y esta columna la agregué con la operación de multiplicación del precio por la cantidad. Y bueno, eso era todo lo que había que hacer. Así que bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en otro video.